Muy bien, alumnos y alumnas, pues estamos ya acá en una nueva semana del segundo trimestre de que hemos iniciado ya este tercer y último trimestre del año, ¿cierto? Así que en esta segunda semana de nuestro tercer y último trimestre vamos a ver pues el tema del verbo. Vamos a ver en esta ocasión los accidentes y la conjugación que encontramos en los verbos. Hay que recordar pues que los verbos son una de las categorías gramaticales que más accidentes, ¿cierto?, nos presentan. Más accidentes, exactamente 6 accidentes son los que nos presentan los verbos. Entonces vamos a recordar qué es el verbo y también lo vamos a ver desde cada uno de los criterios de la lengua que tenemos. Vamos a ver entonces qué es el verbo. Entonces si vemos acá qué es el verbo, muchas veces nos vamos a preguntar qué es el verbo y de repente pues en la primaria dicen, el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿no? Pero en este caso pues vamos a ver desde estos criterios que tenemos. El criterio semántico, hay que recordar que la semántica es el criterio o nivel de la lengua que estudia el significado de las palabras. Y desde este criterio semántico, pues, el criterio morfológico estudia la estructura y la formación que tienen las palabras, también lo vamos a ver desde allí. El criterio sintáctico estudia, ¿cierto?, las funciones que cumplen las palabras en los sintagmas, es decir, en las oraciones. Y el lexicológico, ¿no? Vamos a ver si los significados que adquiere en los contextos diferentes o que si son de inventarios abiertos o cerrados, si se siguen incluyendo más o no verbos. Entonces, el criterio semántico nos dice que el verbo expresa acción, estado, pasión o existencia de los seres. Como ustedes pueden observar allí, no solamente es acción, como nos decían en la primaria, no que es el verbo, es la acción que realiza el sujeto. No, porque dormir no es una acción, ¿cierto? Es un estado. Amar no es una acción, es pasión. Vivir no es una acción, es existencia de los seres. Por lo tanto, aquí estamos ya justamente viendo en esta manera general o amplia en sí de lo que es el verbo. Acción, estado, pasión o existencia de los seres. Eso es en cuanto al criterio semántico. Eso es el criterio semántico. El criterio morfológico nos dice que tiene los accidentes gramaticales de género, no de número, persona, tiempo, modo, aspecto y voz. Como pueden observar, género no aparece por ninguna parte. ¿Saben por qué? Porque de todos los accidentes gramaticales que nos puede presentar el verbo, el único accidente gramatical que no nos va a presentar es el de género. ¿Ya? Género no presenta. Presenta número, ¿cierto? Que tenemos 2. Persona, que tenemos 3. Modo, que tenemos 4. Aspectos, que tenemos 2. Y voz, que tenemos 2. Que lo vamos a recordar dentro de unos instantes. El criterio sintáctico, pues, el verbo solamente cumple una función. Bien claro nos dice allí, funciona como núcleo del predicado. Núcleo del predicado, o también podemos decir de que el verbo es el núcleo oracional. ¿Por qué hablamos de un núcleo oracional? Precisamente hablamos de un núcleo oracional, porque si es de que no hay la presencia de un verbo en un enunciado, pues simplemente podríamos decir que no estaríamos frente a una oración. Porque para nosotros catalogar que un grupo de palabras sea una oración, lo primero que tiene que existir es la presencia de un verbo. Si no hay verbo, no hay oración. Por eso bien claro nos dice aquí que funciona como núcleo del predicado o núcleo oracional. Esa es la única función que cumple el verbo desde este criterio sintáctico. Desde el criterio lexicológico nos dice que es una
una palabra de inventario abierta. ¿Por qué hablamos de inventario abierto? Porque justamente en los países donde se habla nuestro idioma, siempre se están creando nuevos términos, nuevas palabras, ¿cierto? Conocidos como neologismos. Y estos neologismos, pues cuando nosotros los vamos a clasificar según la categoría gramatical, van a ser sustantivos, adjetivos o verbos. Por lo tanto, no tenemos una exactitud, ¿cierto? O una cantidad exacta que podremos decir, estos son los únicos verbos que tenemos en nuestro idioma. No, no tenemos un número limitado, ¿no? No tenemos un número limitado de verbos. Tenemos un número ilimitado por los neologismos, es decir, por las nuevas palabras que siempre se están incluyendo en nuestro idioma. Por lo tanto, por este motivo, hablamos de un inventario abierto. Su estructura, ¿no? La estructura que tiene el verbo, pues vamos a hablar de que el verbo tiene pues tres partes básicas en la estructura interna. Vamos a tener lo que es el lexema, o también conocido como raíz, que contiene el significado léxico del verbo. Vamos a tener a los morfemas flexivos, ¿cierto? Que en este caso, lo que hacen, contienen los accidentes no exclusivos del verbo, que son el género y el número. Por ejemplo, tenemos allí la palabra amo, am, ¿cierto? Porque amo ha derivado del verbo modelo amar, por lo tanto am viene a ser nuestro lexema. Allí como lo podemos observar, y la M, la O, viene a ser un morfema flexivo, porque justamente los morfemas flexivos, como les indicaba, nos indican justamente los morfemas de género y número. En este caso, el morfema flexivo, amo, que en este caso me está hablando de primera persona. Yo amo, y número singular también. Y nos indica el tiempo, y nos indica todo lo demás. Por ejemplo, ya sabemos de que está en primera persona, está en número singular, está en presente, está en modo indicativo, está en un aspecto perfectivo y está en una voz activa. Y miren que este sistema flexivo, ya, que es la O, es quien me está dando a conocer estos 6 accidentes gramaticales que presenta el verbo. Tan solo la O me ha indicado la persona, me ha indicado el número, me ha indicado el tiempo, me ha indicado el aspecto, me ha indicado el modo y me ha indicado la voz, como nosotros podemos observar allí. Entonces, mírenme, esta unidad mínima que tiene un significado también conocido como desinherencia verbal o los morfemas flexivos, son los que me están dando a conocer estos accidentes que vamos a encontrar nosotros en los verbos. Luego vamos a ver los accidentes gramaticales del verbo. Cuando nosotros hablamos pues de los accidentes gramaticales del verbo, vamos a hablar del modo, ¿no? ¿Cuántos modos tiene el verbo? Pues en el caso de los verbos tenemos 4 modos. Vamos a hablar de los 3 modos. A ver, tenemos el modo indicativo, el modo potencial, el modo subjuntivo y el modo imperativo, los 4 modos que les decía, ¿no? Pues el modo indicativo, ¿qué me dice? Nos señala una acción real. Ya el modo indicativo nos va a señalar una acción real. Es decir, los hechos estimados reales o cuya realidad no se plantea por ser indiferente a la actuación del hablante. Por ejemplo, vivo por ella. Una acción real. Y como es una acción real, pues estamos frente a un modo indicativo. El modo potencial se expresa una acción posible. Y en este caso se le conoce como potencial o condicionado, porque los hechos cuya realidad es factible siempre que se cumplan ciertas condiciones.
el paso del tiempo, el cambio de circunstancias u otros factores. Veamos, viviría por ella, ¿cierto? Allí estamos viendo que es una posibilidad. Posibilidad. O también nos ofrece una condición. Viviría por ella si se cumple tal factor o tal caso, como nos señala el concepto, ¿no? Bien claro dice allí. Viviría por ella. El modo subjuntivo nos explica una expectativa o deseo. El subjuntivo, ¿no? Es decir, aquí los hechos ficticios cuya eventual realidad se ignora o cuya irrealidad se juzga evidentemente. Hechos que se imaginan, se desean o se sospechan. Nos va a decir este modo subjuntivo. Ojalá viva por ella, ¿no? Se está deseando aquí en este caso. Entonces, estamos frente a un modo subjuntivo. Y el modo interactivo, ¿no? Lo que nos muestra, nos manifiesta bien claro, allí dice una súplica, un mandato o una petición. Eso es lo que nos demuestra el modo imperativo, una orden, un mandato, es lo que nos da a conocer este modo imperativo. Veamos el ejemplo, vivan por ella, ¿no? Nos está dando una orden. Por lo tanto, estamos frente a un modo imperativo. Vamos a ver también aquí el tiempo, ¿no? Tenemos los tiempos verbales. Tenemos pues el tiempo pretérito, ¿cierto? Que es, nosotros lo conocemos como pasado, el tiempo pasado es el pretérito, que justamente pues ya sabemos de que en estos tiempos, cuando hablamos del tiempo pretérito, pues hablamos de hechos que ya han ocurrido. Hablamos del tiempo presente, que son hechos que están ocurriendo, y el tiempo futuro, que están por ocurrir, o hechos venideros, que estarían por suceder. Por ejemplo, hice mi tarea, me está indicando que es un hecho ya pasado. Si yo digo, hago mi tarea, me está indicando un tiempo presente porque la acción me indica que estoy realizando dicha acción en este caso. Y en el ejemplo de haré mi tarea, pues estamos frente a un tiempo futuro porque me indica de que esta acción yo la voy a realizar todavía. Es decir, no la he hecho, no la estoy haciendo, sino estoy por realizarla. Por lo tanto, pues aquí nos está indicando un tiempo futuro. Tenemos también el número, ¿no? Sabemos que cuando hablamos del número, hablamos de dos números que tenemos, o el número singular y el número plural. Por ejemplo, salta, es decir, yo salto, tú saltas, él o ella salta, estamos hablando de los números. Saltamos, saltáis, saltan, también es decir, en singular y en plural, primera persona en singular, segunda persona en singular, tercera persona. Luego tenemos en plural, primera persona, segunda y tercera persona, como podemos observar ahí en este momento. Así que ahí tenemos el número. Veamos ahora la persona, ¿no? Tenemos tres personas. Primera persona, segunda persona y la tercera persona gramatical. A ver, veamos. Yo, primera persona, tú, segunda persona, y él en tercera persona. Y él en tercera persona. Como podemos observar ahí nosotros en estos momentos. Ya, luego tenemos acá en el aspecto. Tenemos el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo, pues, nos indica cuando la acción ya ha sido
culminada. Y el aspecto imperfectivo es cuando la acción no ha sido culminada o se está dando. Por ejemplo, yo bailaba cuando llegó Daniel, ¿cierto? Yo bailaba. Bailaba es un aspecto imperfectivo porque la acción aún se está dando, no ha sido culminada. Dice, cuando llegó Daniel, llegó, en este caso es un aspecto perfectivo porque la acción ya ocurrió. Imperfectivo bailaba, perfectivo llegó. Y tenemos la voz, por último, que son dos, ¿no? Dos voces tenemos, una voz activa y una voz pasiva. Pues la voz activa es cuando el sujeto oracional realiza la acción verbal y la voz pasiva es cuando el sujeto oracional no realiza la acción, sino de que la acción recae sobre él. ¿Ya? Marcos baila en su casa, él mismo realiza la acción, voz activa, voz pasiva, Carlos es felicitado por Kevin. Es decir, Carlos no se felicita a sí mismo, sino es felicitado por otra persona. Por lo tanto, aquí es una voz pasiva. Y esto es por lo que hemos visto en la primera parte del verbo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos culminado nuestra segunda clase del tercer y último trimestre. Muy bien, alumnos. Esperemos reencontrarnos en clase para consultar todas nuestras dudas. Hasta luego.